Hermanos, estando de nuevo en lo que es el libro de Marcos, capítulo 4, vamos a ver el día de hoy algo muy interesante, ya que en este capítulo, en la primera parte, vemos cómo son estos ciudadanos del reino de Dios. Estos ciudadanos se nos están mostrando que tienen que dar mucho fruto. Esos son los ciudadanos. Tanto así que en estos versículos del 21 al 25 vemos que ese fruto es evidente incluso en conversos. Por eso se hace la referencia y la analogía de la luz y las tinieblas. Si alguien tiene luz, no la esconde debajo de la cama o en una caja, sino que la luz la coloca en el lugar más alto para que pueda. No es para esconder, es para iluminar. Y los primeros que van a darse cuenta de la presencia de la luz son las tinieblas. Luego, más abajo, vemos desde el verso 26 hasta el verso 34 el reino y su crecimiento. O sea, en los primeros versículos, los ciudadanos del reino y cuán fructíferos son. Luego vemos cómo es el reino de Dios en sí y cómo es que crece. Y finalmente, en la última sección del capítulo, del verso 35 al 41, vemos a Jesús calmando las tempestades. Así que vemos al rey de ese reino y su autoridad. Así que fácilmente podemos dividirlo en tres secciones. La primera, los ciudadanos del reino. La segunda, el reino mismo y su crecimiento. Y tercero, el rey, la voz de Cristo que puede calmar las tempestades y el mismo mar. Así que, hermanos, quisiera que vean conmigo en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, cómo este reino es el que nosotros estamos predicando, es el evangelio del reino. Hechos, capítulo 1, verso 3, dice así la palabra de Dios. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo empieza este libro de Hechos? Hermanos, todos nosotros queremos que la iglesia crezca. ¿Amén? Es más, tanto queremos que crezca la iglesia que cuando hay una pareja aquí que nos anuncia que hay un embarazo y están esperando un bebé o gemelos o trillizos, ¿qué hacemos nosotros? Nos alegramos. ¿Qué pasa si un joven varón aquí me dice, pastor, le comento algo, estoy orando por una novia? Amén. Eres una persona madura, eres una persona madura espiritualmente, en tu casa, en tu trabajo, así que yo me alegro que puedas estar queriendo casarte. Y me dice, pastor, es una muchacha de otra iglesia. Amén, podemos hacer su traspaso de membresía y así la iglesia crece. Amén. Pero ¿saben qué? En el libro de Hechos nos está mostrando cómo esta iglesia crece. Y si nos vamos ahora, no del capítulo 1, vámonos hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos. Si a alguien le queda alguna duda, ¿dónde queda el capítulo 28? Prácticamente estamos hablando, este es el capítulo final. Y dice la palabra de Dios, ahora vemos el último, ¿no? ¿Y qué dice el verso número 31? Hechos 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estamos hablando de Pablo, que ahora está en Roma y está predicando. ¿Qué está enseñando, hermanos? Predicando el reino de Dios. Es este precioso evangelio el que estamos compartiendo del reino de Dios. Así que, como queremos que esta iglesia pueda crecer, no es bajo la metodología humana, no es bajo el ingenio de las personas. Se trata de que hagamos las cosas a la manera de Dios. Por lo tanto, vamos a analizar esos tres puntos que les he mencionado: los ciudadanos del reino, el crecimiento del reino y la autoridad del rey que tenemos. Primero, hermanos, quisiera que nos enfoquemos en este verso 21 hasta el verso 25 del libro de Marcos. Como les he estado mencionando, este pasaje no está solo, está acompañado de la parábola anterior, que es la parábola de los diferentes terrenos donde cae la semilla, y la semilla que cae en buen terreno produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es un fruto evidente, pero no solamente para creyentes. A eso me refiero con
con una nube de testigos de personas creyentes, sino también ahora, como estamos viendo en el texto, también es delante de los mismos inconversos, ya que se nos está mostrando aquí, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Hermanos, ¿dónde se trae la luz? Donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Los primeros que van a darse cuenta de que tú eres genuinamente creyente también son los inconversos, porque hay un cambio. No te mantienes igual, no es lo mismo. Algo te ha transformado radicalmente, tanto que ellos mismos se van a dar cuenta. Ya no amas lo mismo que ellos amas, ya no frecuentas lo mismo que ellos frecuentan, ya no miras lo mismo que ellos miran, ya no te ríes de las mismas cosas que ellos se ríen. Alguna vez Paul Washer mencionó esto, que decía una vez llegó un joven tarde a la iglesia y el pastor le preguntó, ¿por qué llegaste tarde? Y él le dijo, pastor, no me lo va a creer, cruzando la avenida un camión de 16 llantas me atropelló. Las 16 llantas me pasaron por encima. El pastor lo mira, me estás mintiendo. Porque si un camión te pasara con las 16 llantas, ¿cómo estarías ahora? Lo mismo. Si alguien dice, no un camión, Cristo ha transformado mi vida, pero sigue igual, alguien está mintiendo. Tiene que haber una transformación total y radical, porque es lo natural que sucede. Esto, hermanos, tiene que ser abundante, 30, 60 y 100 por uno, todos se dan cuenta, como la luz en medio de las tinieblas. Y hermanos, algo también que debemos mencionar en medio de todo esto, que todos lo van a saber, es que el precio que se ha pagado, la manera a través de la cual tú obtienes esta salvación, transforma radicalmente la vida. Estamos hablando de la muerte del Verbo encarnado. Ese es el precio. Déjame ilustrarte de alguna manera más conocida por nosotros. ¿Qué harías si yo te digo que fui al mercado central y compré uvas? ¿A cuánto están las uvas, hermanos, el kilo? ¿30? ¿50 bolivianos el kilo quizá? ¿Muy caro? ¿Qué pasa si yo te digo que compré uvas a 100 bolivianos el kilo? ¿Sabes qué harías? Mirarías las uvas. A ver qué uva siempre ha comprado. O sea, ¿en qué lugar se ha hecho estafar el pastor? ¿Saben? Hay unas piñas. ¿A alguien acá le gusta la piña por si acaso, hermanos? ¿Sí? Ok. Hay unas piñas que se llaman las piñas de Eligan o las piñas de los jardines perdidos de Eligan. Actualmente es cultivada de una manera que a mí me llama la atención. Después te voy a contar los detalles porque es muy complejo, pero se cultivan de una manera como si fuera el año 1800. Es muy trabajoso, tanto que estas piñas cuestan cada una, hermano, prepárate para que se te caiga por ahí el sombrero, los lentes o los zapatos se te salgan. $100 es poco. La más económica está $1,000. Una unidad. Y puede valer hasta $15,000 cada unidad. La pregunta es, ¿qué clase de fruta es esa? Que vale 1,000 a 15,000. 15, hermano, un automóvil cuesta $15,000. Cada rebanada es un neumático que te estás comiendo. ¿Saben? Ese precio ya te eleva tus expectativas. Que alguien te diga eso, más vale que cuando pruebe realmente se consuma mi paladar de lo rico que está, ¿no? Porque ¿cómo puede valer tanto? La gran pregunta es, hermano, en gran parte tú tienes razón, que tú tengas esas expectativas por el precio. Más alto el precio, más vale que más altas sean tus expectativas. ¿Cuál fue el precio de tu salvación? No fueron $15,000. Tu salvación no valió $1,000,000 para que diga quiero ver. Eso es basura. La sangre del Verbo encarnado. Y no una sangre que fue forzosa. Lo hizo con todo gusto, amor por ti. El sacrificio único. Pues ahora estoy delante de esas piedras vivas.
y estamos expectantes. Esa calidad de fruto que se nota en la iglesia, fuera de la iglesia, es una luz que ilumina en medio de las tinieblas. No hay cristianos, como alguien dijo alguna vez, agentes secretos, 007. Nadie se da cuenta que eres cristiano. Eso no hay. Es una luz que ilumina y las tinieblas se dan cuenta. Así que, hermano, tienes gran oportunidad. Cada vez que estás en la calle con tu familia, con tus hermanos, con tus parientes, en tu casa, para denunciar el pecado y mostrar la palabra de Dios y ser luz. Ahora, hermano, obviamente hay un crecimiento que vas a ir teniendo poco a poco, pero desde el principio uno se da cuenta y hay una diferencia absoluta. Y con los años, ese crecimiento va avanzando y avanzando y avanzando, porque no es tu poder, es el poder de quién. Y es lo que vamos a ver a continuación, porque en la parábola que continúa en el verso 26 dice así, para que veas que es una obra de Dios. Además decía, ¿no? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, una vez más ilustraciones de agronomía, de agricultura, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, hay un punto en el cual, después de que este hombre ha trabajado la tierra, ha sembrado las semillas, se está encargando del riego, solamente tiene que esperar y sin que él sepa cómo, hay un diseño magistral en todo lo que es la programación que tiene cada semilla de lo que va a suceder. Por eso dice, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hermanos, entonces ahora estamos viendo algo muy interesante. Estamos viendo que hay un crecimiento, y es un crecimiento soberano. El que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. Hasta cierto punto el obrero hace lo que puede, pero después el crecimiento lo da Dios. Creo que Pablo fue muy claro esto cuando estaba escribiendo a la iglesia en Corinto, ¿no? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado. ¿Quién se tiene que llevar la gloria? Dios. Hacemos lo que podemos, lo que nos corresponde según la instrucción divina, pero el que hace la obra finalmente, ¿quién es? Es por eso que estamos leyendo ahora en nuestros devocionales Josué. ¿Qué hace Josué? Lo que Dios le pide. ¿Quién da la victoria? No es por la estrategia humana, una vez más, hermanos. Es por la metodología y el diseño de Dios. No es la astucia de Josué. Es más, si no me equivoco, era el capítulo de ayer que nos mostraba que cuando fue a pelear contra esos 5 reyes, hermanos, dice que más fueron los que murieron por el granizo que trajo Dios que los que murieron a espada. O sea, era importante pelear, era importante su estrategia, era importante todo el pragmatismo de guerra, pero ¿quién dio la victoria, hermanos? Y había que confiar y obedecer a Dios. De esta misma manera, si vamos rápidamente, hermanos, a lo que es 1 Corintios 3:6, podemos ver que es genuinamente la obra que realiza Dios. 1 Corintios, capítulo número 3, verso número 6. Pablo dice así, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto es importante que podamos recordar para que la gloria no caiga sobre nosotros. Tenemos una tendencia muy curiosa, hermanos. Queremos robarle la gloria a Dios y generalmente en muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando a la naturaleza humana, el hombre quiere quedar en ese foco de atención. Y es eso lo que debemos erradicar. ¿Acaso no recuerdas a Saúl? Cuando Dios le daba victorias, en vez de que él celebre a Dios, en el capítulo en el cual Dios lo va a desechar, Saúl se edificaba monumentos a él. Y eso es algo que debería hacerte hervir la sangre al igual que a mí. Saúl
se edificó un monumento a él mismo. Y es así como el hombre quiere robarle la gloria a Dios en muchas áreas. Pero por eso tenemos este versículo que Pablo va a decir muy humildemente y de manera correcta: yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cómo hacemos que la iglesia pueda crecer? Así como este árbol que va a crecer y va a dar fruto. ¿Cómo hacemos? ¿Será que en la iglesia se requiere? ¿Sabes lo que el mundo piensa que se requiere? Déjame que te diga. ¿Qué tal si tenemos en la iglesia un gran teólogo académico con 3 títulos y un doctorado y un segundo doctorado y un tercer doctorado? ¿Sabes cuál es el problema? Que van a creer que ese crecimiento fue por el hombre. No, pastor, no tiene que tener esos doctorados. Mejor si traemos 4 líderes con el carisma envidiable por el mundo. Un carácter, un carisma, una sonrisa, una oratoria. Tampoco. Es así como el mundo piensa. ¿Qué es lo que debe brillar en la iglesia? Y aquí el énfasis en esta parábola es la semilla. La semilla tiene una programación por el autor de la vida en su mismo ADN, un código. Todo lo que tiene que hacer, cómo va a crecer y dar fruto. Y hermanos, una vez más, ¿cuál es esa preciosa semilla? El Evangelio. Y si una iglesia va a crecer, más vale que no sea por una persona, su carácter, su carisma o su preparación, 1 o 5 o 10, sino que lo que resalta es el mensaje de la palabra, la preciosa semilla. Eso es lo que tiene que resaltar. Nosotros estamos llamados no a ser fieles a una metodología, sino ser fieles al mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que estamos predicando, hermanos? A veces lo decimos en 4 pasos, ¿verdad? Primer paso: Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es el creador, Dios es justo, misericordioso, engrandeces a Dios. Paso número 2, el hombre. Oh, aquí llegamos a un gran problema. El hombre es perverso, el hombre es rebelde, el hombre es injusto y el hombre está condenado. Paso número 3, Cristo. Cristo, el Hijo, ha venido a la tierra para ofrecer su vida en sacrificio, en propiciación, para redención de todo aquel que en Él cree. Y paso número 4, ahora te toca decidir. ¿Te cuento algo? Vas a tomar una decisión. Pastor, yo me voy a ir sin tomar ninguna decisión. Eso es tomar una decisión, y una pésima decisión. Y cuando decidas, es humillarte o mantenerte en orgullo. Y si hay humillación, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nuestro compromiso es al Evangelio, para que podamos dar este fruto. Y hermanos, ¿saben qué? Continuando con esta parábola ahora de la semilla, que el crecimiento es el que lo da, es Dios. Dice más adelante en el verso 30, hablando todavía de este crecimiento, decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermanos, esa semilla tan pequeña, que te comento algo, viendo bien lo que está pasando ahora en esta parábola, un ave se la puede comer fácilmente. Pero es así de pequeña, pero una vez que crece, el ave ya no se la puede comer, más bien el ave halla refugio en este árbol y puede hacer su nido. Y hermanos, este reino de Dios es así. Crece de algo menospreciable y pequeño a algo grande y majestuoso. Es así el reino de Dios. Es por eso que tú estás viendo en el libro de Hechos, capítulo 1, y comparándolo con el capítulo 28, ¿cómo empezamos? Empezamos ya no con 12 apóstoles, sino empezamos con ¿cuántos? 11. Pero luego se están congregando en ese aposento alto 120 personas. Y luego se predica el evangelio. Y luego tienes 3,000 que son creyentes. Y luego 5,000 que reciben a Cristo. Y luego el evangelio se va expandiendo desde Jerusalén, Judea, Samaria
Y tenemos ahora Hechos 28 que en Roma se está predicando el evangelio del reino. De algo menospreciable, unos cuantos pescadores por ahí reunidos, a un evangelio que se propaga por todo lugar. No está centrado en una persona, está en Cristo, en el evangelio, en este precioso mensaje. Así que, hermanos, comienza desde algo menospreciable hasta algo tan grande. De la misma manera, hermanos, me gustaría que tú puedas empezar desde el núcleo más íntimo, que es el núcleo de la familia. Que podamos ir creciendo desde allí. Desde tu casa, por ejemplo, hoy estás viniendo a escuchar la palabra de Dios, amén. Pero en tu casa se está predicando el evangelio, se está orando, se está cantando. ¿Ven tus hijos la iglesia como una expansión de su hogar? O sea, ¿a qué me refiero? En tu casa predican, cantan, leen y vienen aquí y hacen lo mismo, solamente que en un grupo más grande. ¿O será que tus hijos solamente ven que aquí lees, aquí oras, aquí dices bendición y en tu casa no hay ni canto, ni alabanza, ni predicación, ni bendición? ¿Saben qué están aprendiendo tus hijos? Eso no es real. Es una vestimenta. Así como cuando mi papá se viste para ir al trabajo y luego vuelve, es lo mismo. Lo que buscamos, hermanos, es que empecemos desde lo que el mundo va a llamar menospreciable, tal vez el hogar, donde nadie te ve. Y de ahí se expande. Ese es el orden correcto, queridos y amados hermanos. Su crecimiento es desde lo más menospreciable hasta lo más majestuoso. Así que el día de hoy espero que estemos reunidos muchas personas creyentes que Dios ha tomado de lo más menospreciable para hacer una obra majestuosa. Pero al final, el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. No se enfoquen en personas. Creo que recientemente ha habido grandes teólogos y expositores que han caído en grandes pecados. Si tu énfasis fuera en hombres, estás perdido. Tampoco críes en la iglesia, por más que amemos a nuestros pastores. No somos nosotros, ¿cómo le llamamos? No estamos haciendo una analogía de la iglesia católica que tienen a su papa y en la iglesia evangélica reformada tienen el papa pastor. Otro le llamó pastorlatría, una idolatría al pastor. Tampoco estamos buscando eso. Lo que tiene que brillar y ser central en la iglesia es el evangelio, el mensaje de Cristo. Así que, hermanos, este reino va a estar creciendo y nosotros estamos llamados a ser diligentes en este crecimiento. Así como vemos desde Hechos 1 hasta Hechos 28, todo el trabajo que se realiza debemos ser diligentes. Hermanos, Dios del crecimiento, pero tenemos que ser diligentes. Por eso el texto en 1 Corintios dice, yo sembré, Apolos regó y el crecimiento lo ha dado. No dice, el crecimiento lo dio Dios, yo no hago nada. ¿Eso dice? No. Yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. No esperes crecimiento que Dios dé si tú no estás sembrando, si tú no estás regando. Tú y yo tenemos que trabajar diligentemente. Y hablando acerca del reino, déjame explicarte algunas razones por las cuales no somos diligentes en el reino de Dios. Te voy a dar algunas. Número 1, para que veas cómo es la naturaleza pecaminosa nuestra. Resulta que hubo un grupo desde el año 1900 aproximadamente, principios de 1900, que ha empezado a hablar acerca bastante del dispensacionalismo. Y se ha hablado bastante acerca del rapto. Y se ha hablado tanto, pero tanto de la inminente llegada de Cristo, que te comento algo, el hombre ha sido tan perverso, ha tomado los versículos de 1 Tesalonicenses hablando de que él viene como ladrón en la noche, viene por su iglesia, que ha habido un grupo, empezando de Tesalónica, que han dicho, si Cristo viene, pues ¿para qué voy a trabajar? Renuncio a mi trabajo. Y por eso Pablo les reprende en 2 de Tesalonicenses y les dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque así es esa naturaleza. Dice, no, Cristo viene, pero tan rápido, ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer todo? ¿Para qué me preocupo? Y eso está mal. La evidencia que tenemos actualmente en nuestros días es la ausencia de seminarios serios.
estaba escuchando a Phil Johnson, que estaba haciendo un registro histórico de lo que ha sucedido. Lo curioso es desde el momento que ha empezado a ser un auge el dispensacionalismo, hablando de que ya viene, se han dejado de formar seminarios académicos y se han fundado institutos para solo 1 año de estudio, 2 años de estudio, no más, ya, tal vez 3. Y si luego analizas, no estudian ni griego, ni hebreo, nada. La pregunta, ¿sabes? Es ¿por qué? Es que Cristo viene tan pronto. ¿Para qué vamos a capacitar a alguien 4 años? De una vez, 1 año y vamos a la obra. Esa diligencia es buena, pero se ha llegado a corromper. Nosotros tenemos que pensar a corto plazo y a largo, ambos. ¿Cristo viene? Claro que sí. ¿Tenemos que estar preparados para su segunda venida? Claro que sí. ¿No debemos perder el tiempo? Claro que sí. Pero también tenemos que pensar en el futuro. Si Dios viene, si Cristo viene mañana, pasado, de aquí a 1 año, fervientemente el trabajo para de aquí a 1 año, de aquí a 1 semana o de aquí a 100 años. Ambas cosas. Luego ha habido otra corriente. Vamos a ir a la otra corriente. La otra corriente es decir, bueno, según mi escatología, primero tiene que haber un auge, una edad de oro en la iglesia. Así que como primero tiene que haber una edad de oro y yo no veo una edad de oro, Cristo no va a venir mañana, ni pasado, ni de aquí a 1 año. ¿Para qué hay una edad de oro? Faltan todavía unos 50 años. Así que han empezado a decir, bueno, edificaremos a un futuro para de aquí a 100 años, trabajemos arduamente, pero han perdido el corazón que Cristo nos pide. Que estemos siempre alertas, sin dormir, sabiendo que Él va a venir como ladrón en la noche, cualquier momento. Y es algo que debemos conservar, ser diligentes para el hoy y ser diligentes también para largo plazo. Y jamás perder el corazón de que Cristo puede venir hoy, puede venir mañana, de aquí a 1 semana, de aquí a 1 año, de aquí a 10 años o de aquí a 100 años. No sabemos. Y tenemos que ser diligentes bajo todos esos tiempos. Que nos miren de aquí a 1 semana y digan, ha sido diligente. De aquí a 100 años y digan, han sido diligentes, han edificado para 100 años, o para 5 años, o para 1 semana. Pero hermanos, el crecimiento es así, es soberano. Dios da ese crecimiento, tenemos nosotros que también ser diligentes. Y finalmente, viendo al rey y su autoridad. Veamos bien lo que dice el verso 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo. Hermanos, él estaba durmiendo, dice, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, hemos pasado de, si tú ves este capítulo 4 al principio, los primeros versículos, él está en la playa. Él está sobre una barca enseñando. Así que tienes allí, desde un escenario donde se ve el mar y se ve la tierra, ves ahora, al principio, ilustraciones vinculadas a la agricultura, a la tierra. Algo en lo cual el hombre tiene cierto control, ¿no? Arar la tierra. Pero ahora pasas de la playa y la agricultura al mar. Hermanos, algo sobre lo cual el hombre no tiene absoluto control, no tiene ningún control, es sobre estos elementos, el viento y el mar. Creo que recientemente tú has estado viendo las noticias, ¿verdad? ¿Qué ha pasado por más o menos Florida, en Estados Unidos? ¿Has visto las noticias? ¿Has visto ese meteorólogo que estaba llorando en televisión pública, asustado por la magnitud de esa tormenta que venía, de su huracán? ¿Y qué hacían los hombres? ¿Qué hacían las naciones? ¿Qué hacía una de las potencias mundiales? Anuncios de huyan,
escapen, abandonen sus ciudades, sus casas, dejen todo. No hay nada que podamos hacer. Hasta ahora, 2000 años después, ahora tienes a unos pescadores. En ese tiempo, expertos, o sea, ellos están en el mar, ellos están en la barca, ellos saben lo que es estar en una barca y saben lo que es estar en una tormenta. ¿Cuántas tormentas habrán pasado ellos? Pero hay algo diferente en esta tormenta. Esta tormenta nos va a matar, va a acabar con nuestra vida. Ellos podían reconocer la categoría de tormenta que ya los iba a eliminar. Y es por eso que van a Jesús: Señor, perecemos. No le dijeron, está difícil ayudarnos, dijeron, vamos a perecer aquí. Esto es para morir. Y es ahí donde Cristo, con toda autoridad, se para, dice, calla, enmudece, no hay más viento, se hace grande bonanza. Y hermanos, esto es lo asombroso, que ahora estos discípulos suyos que tenían temor, tienen más temor. Alguna vez, y te mencioné esto varias veces, y quiero volver a mencionarlo. La palabra que se usa para tener temor aquí de las tormentas era la palabra phobos, de donde tenemos fobia, miedo. Pero después de que Jesús calma la tempestad, dice que tuvieron gran temor. Ya no hay tormenta, hay bonanza y tienen megafobos. ¿De quién? De Cristo. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Hermanos, aquí el texto dice que Cristo reprende el viento y el mar. Es una reprensión con autoridad. Tal vez tú has visto esto antes, cuando estabas leyendo el libro de Jonás, que Jonás estaba rebelde al llamado de Dios, se levantó una gran tormenta. ¿Quién la levantó? Dios. Y por eso ahora estás viendo la misma divinidad del Rey, Cristo Jesús, que mira al viento, al mar, los reprende y se hace total bonanza, como si hubiera corregido a su niño pequeño. Tiene toda la autoridad. Hermanos, ¿te has dado cuenta de algo muy curioso? Cristo Jesús pasa de habernos mostrado cómo Él nos enseña, nos ilumina, usa parábolas para que a través de estas parábolas pueda a los humildes hacer entender y a los orgullosos quebrantar, porque los orgullosos no les gustaba tanto esas parábolas, ellos querían más profundidad doctrinal. Él está iluminando. Pero ahora pasamos de que Él es un maestro a su autoridad y su voz soberana. Calla, enmudece. Total bonanza. Espero que tú y yo podamos identificarnos. ¿A cuál ha sido la última cosa, persona o animal que has tratado de callar? ¿A tu perro? ¿Te hizo caso? ¿A tu gato? ¿Sigues lanzando zapatos en la noche a ver si te hace caso algún gato? Y hermanos, tenemos ahora a Cristo, mirando lo que el hombre no puede hacer, que es el viento y el mar, y totalmente enmudecen porque es la voz de Dios mismo. Así que vamos a usar la analogía de las llamas de fuego. Una llama de fuego ilumina, pero también trae calor. La voz de Cristo instruye, enseña, ilumina, pero también da autoridad, calor, fuego, transforma las cosas. Así como el viento y el mar, hay una transformación total. Y es esa doble voz, la que enseña y ilumina y la que manda y obedecen. ¿Crees en la divinidad de Cristo, hermano? Y tal vez hay alguien aquí que me diga, pastor, claro que creo. Yo veo las escrituras, veo esa voz de comando. Claro, Jesús es Dios. Como es Dios, manda a la creación y la creación le obedece. Más vale. Amén. Entonces, ¿crees en la divinidad? Sí, pastor. Y por si acaso he estudiado historia de la iglesia, así que sé que hay muchas malas tendencias de la divinidad de Cristo. Yo tengo una posición ortodoxa de lo que es la cristología. Amén. La gran pregunta es ahora, ¿tú le obedeces? ¿Tú le obedeces, hermano?
Porque me alegro de que tú tengas una alta cristología, pero le obedeces. O te llenas la boca de palabras griegas, hebreas y arameas para tu cristología, pero no hay obediencia en tu vida. No hay devocionales familiares, no hay oración, no hay evangelismo, no hay discipulado, no hay servicio. ¿Sabes qué estás haciendo? Con tus hechos estás diciendo Jesús no es Dios, porque yo no le obedezco. Yo le obedezco a mi Dios superior, que es el yo mismo, el egocentrismo. Hago lo que yo quiero, trabajo donde yo quiero, descanso como yo quiero. Y estás negando la misma deidad de Cristo. Cristo tiene una voz que se obedece. Y si tú eres siervo suyo y el viento y el mar le obedecen, sus hijos también le obedecen. Como hemos leído el día de hoy en lo que era la confesión de fe, claro que todos pecamos y de diferente manera tenemos todavía naturaleza pecaminosa, pero no de tal manera que negamos nuestra misma profesión. Como alguna vez te han dicho, ¿un creyente peca? Claro que sí, pero no vive en pecado. Si alguna vez quieres profundizar en eso, puedes leer todo el libro de Primera de Juan, que te va a tratar de explicar eso de muchas maneras. Pero lee todo el capítulo, todo el libro. Ahí vas a poder ver cómo es que es un verdadero creyente, que peca, pero no vive en pecado. Así que, hermanos, esta voz es la de Cristo. Y más vale que tú y yo podamos estar viviendo conforme a lo que profesamos. Jesús es Dios y yo estoy para hacer lo que Él diga, lo que Él mande y donde Él quiera. Y podamos estar predicando su palabra a su manera. Hermanos, vivimos entonces en este capítulo lo que son los ciudadanos del reino y lo que se espera de ellos, ese fruto que se espera por el precio que se ha pagado. También hemos estado viendo el crecimiento. ¿Cómo es este crecimiento soberano? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el crecimiento lo da Dios, a confiar en Él. Y tercero, hemos visto la voz del rey con toda autoridad y con toda potestad. Me gustaría terminar simplemente mencionando algo. Al principio del al principio del texto que hemos estudiado hoy, dice así, verso 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Ayúdenme, hermanos, por favor. ¿Cómo puedo mirar lo que estoy oyendo? ¿Se dan cuenta? Es algo muy curioso. ¿Qué es lo que se nos dice aquí? Mirad lo que oís. Es como si te dijera, escucha lo que ves. Es algo extraño, pero lo que se está buscando es atención. Atento, mucho cuidado con lo que estás escuchando. En sí, si tú buscas una Biblia de las Américas, va a tener una traducción más, cuidado con lo que escuchas. Hermano, desde el momento que escuchas, hay una responsabilidad en ti. El que no escucha es otra cosa, pero el que escucha tiene una responsabilidad. Cuidado con lo que estás escuchando. Dice así, porque con la medida que medís os será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Cómo entendemos eso? Al que tiene se le da y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Esto también se ve en otro episodio, en Lucas. En Lucas capítulo 18 se ve una parábola de las 10 minas. De un hombre que se va a recibir un reino y cuando vuelve pide cuentas a cada uno de sus siervos que le dio una mina. Y vino el primero y le dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Segundo, tu mina ha ganado 5 minas. Y el tercero le dice, tu mina no ha ganado nada, tuve miedo, la enterré y aquí está tu mina. Y el Señor le dice, un momento, ¿cómo que por lo menos lo hubieras puesto en el banco, hubiera dado algo? Y ahí es donde dice, ¿no? Quitadlos y quítenle su mina y denle al que tiene 10 minas. Y le empiezan a preguntar, pero Señor, ¿él tiene 10 minas? Sí, al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que dice tener, se le va a quitar.
Hay personas que son profesantes, que dicen y profesan tener la fe, pero lo que te salva jamás ha sido una profesión sin posesión de fe. Tienes que profesar la fe poseyendo fe genuina. Y hermanos, mucho cuidado con lo que están escuchando. Analícenlo si lo están realmente viviendo, si tienen a Cristo como su Señor y su Salvador, que ha transformado sus vidas y ha dado obviamente el fruto en sus corazones y en su diario vivir. Por eso hay esta gran advertencia y nosotros tenemos que estar atentos. También dice la palabra de Dios, si subimos un poco más, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Todo lo que tú estás haciendo, puedes ocultarlo delante de nosotros, pero no delante de Dios. Nosotros somos excelentes actores, hermano. Aunque tú digas que no puedes estar en una obra teatral, en la vida, en el cotidiano vivir, puedes estar actuando y tener hipocresía. Hay muchos casos que tenemos. Ustedes han leído a Can, que había robado, escondido y Dios manifestó todo. También han escuchado hablar acerca de Moisés, que él mató a un egipcio y lo escondió y lo enterró. Y luego también eso también salió a luz. Y si vamos más atrás, tal vez es que esos pastores eran casos en la guerra, eran casos muy evidentes, ¿no? Tal vez si vamos a algo más íntimo, tal vez algo como en la casa, hermano, que nadie sepa, como Rubén de las 12 tribus, que se ve en las páginas de Génesis, que se acostó con la concubina de su padre, o con la sierva de su padre, que era su segunda esposa de su padre. Y tal vez dijo esto, nadie lo va a saber. Y ahora está en el libro más vendido de toda la historia. Y su padre también se enteró. Todo va a ser expuesto. Todo. Tu secreto más íntimo va a ser expuesto. Tenemos que vivir en humillación, rindiendo cuentas a Dios íntegramente y dando fruto. Todo va a ser evidenciado, hermano, que nadie te engañe. Hay muchos testigos aquí que han pensado como tú estás queriendo pensar. Nadie lo sabrá, nadie lo sabrá y nadie lo sabrá. Y es mentira. Pero hay decisión todavía, hay tiempo para una decisión. Arrepentimiento y fe. Para salvación. Para que tú puedas entrar en este reino del cual estamos hablando. Hermanos, finalmente mencionemos que si queremos que nuestra iglesia crezca, sea bajo una predicación fiel al Evangelio, siendo fieles a este mensaje supremo, a este mensaje que el Señor nos ha mandado. No nos enfoquemos en personas, en metodología, enfoquémonos en el poder de su palabra. Amén. Pongámonos en pie y oremos, hermanos.